María Alejandra Saus, soy doctora en arquitectura, soy investigadora de CONICET. Me dedico particularmente a estudiar las relaciones entre infraestructura ferroviaria y estructura urbana. Yo me llamo Luis Santos y Ganges, soy profesor de la Universidad de Valladolid, me dedico al urbanismo y aquí vengo a Santa Fe como experto en ferrocarriles. Gracias por haber venido a Santa Fe, gracias por aceptar esta invitación. A partir de las gestiones hechas en el Yuxo, nos encanta la idea de poder tenerte acá para que aportes tus conocimientos. Es un placer. Sobre la relación entre el ferrocarril y la ciudad. Bueno, hace mucho tiempo leo tus trabajos, han sido muy útiles para mi investigación, puntualmente para mi tesis doctoral. Y bueno, vos recordarás que nos conocimos personalmente en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, sí, en Madrid. Nos habíamos escrito unos años antes, ¿no? Algún mail. Es verdad, cruzamos también algún que otro mail. Y bueno, y finalmente nos conocimos personalmente en Madrid. Me invitaste a ir a Valladolid a dar una charla. Y bueno, por suerte pudimos concretar tu visita a Santa Fe. En ese contexto, y como yo he trabajado en la Fundación, a mí me impresionó muy bien cómo la Fundación de los Ferrocarriles Españoles actúa como una institución que articula a los actores académicos, a los investigadores y a quienes están en la gestión de la infraestructura y de las operaciones ferroviarias. Por ahí en nuestro contexto cuesta un poco articular a la academia con los actores de la gestión local. Y me gustaría que nos contaras cómo es que lo han logrado en España, cómo se ha llevado a cabo eso, cómo funciona esa institución articulando los distintos actores y, por supuesto, si ha habido problemas también en esa articulación, que nos puedas contar eso. Bueno, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, si no existiera, habría que crearla. Es una entidad muy interesante, muy valiosa. Los patronos de la Fundación son las entidades del Estado que trabajan en ferrocarriles, es decir, allí pues el equivalente aquí sería Adifse, Sofse, Belgrano, incluso empresas privadas podrían ser, o el metro, o los tranvías de algunas ciudades, etc. Y son todas las entidades que han querido entrar. Por lo tanto, se supone que está al servicio de sus patronos. Eso siempre te genera un peligro, porque una fundación que es de varias empresas debe estar al servicio de los intereses de las empresas. Ese es el peligro, que es justificar el poder establecido. Entonces la Fundación ha tenido desde los 80, cuando se crean los primeros 80, siempre esa tensión entre servir al poder y justificar el poder establecido y tener cierta independencia y criterio para poder trabajar en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación, de la difusión. Y yo creo que se ha logrado, y últimamente más todavía en los últimos tiempos, en los últimos meses, de nuevo, se trabaja en varias facetas. Se edita una revista, se dirige un museo, es un centro de investigación al mismo tiempo, acoge el archivo histórico ferroviario, tiene una biblioteca, la mejor del país y una de las mejores de Europa sobre ferrocarriles, es decir que bueno, y el hecho de tener un museo en una estación antigua del ferrocarril también es un punto fuerte. Yo he trabajado con ellos sobre todo en el programa de historia ferroviaria, que además viene siendo gestionado por historiadores económicos del ferrocarril, por técnicos de mucho nivel, con los que da gusto trabajar. Cada 2 años se organiza un congreso. Yo creo que para mí es una gozada trabajar con la Fundación. ¿Y crees que podría ser posible organizar algo semejante en Argentina? Que ¿Cómo pueda... no? ¿Cómo no? ¿O qué deberíamos tener en cuenta para reunir a todos esos actores aquí en Argentina? Primero, voluntad política. Quiero decir que la Fundación se crea porque desde el Ministerio competente deciden que sus entes, que sus entidades estatales, aquí serían las sociedades estatales del ferrocarril, pongan su parte de presupuesto para que funcione la Fundación. Se puede llamar de otra manera, puede ser otra figura, ¿no?, además de Fundación.
y bueno, es relevante, yo creo, que tenga un centro de investigación, que tenga un archivo de los ferrocarriles para poder investigar, y después, si tiene museo, tanto mejor, porque ¿de qué sirve investigar si luego no hay difusión? Y esa difusión tiene muchos niveles. Puede haber una difusión, vamos a decir, académica, científica, pero luego existe la difusión general. Con un museo y un buen proyecto museográfico se explica la historia de Argentina a través de sus ferrocarriles y de las tecnologías aplicadas y de cómo se formó un mercado nacional, etcétera, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes y al público en general. Es decir, que el museo permite que haya una difusión en todos los niveles. Sí, he visto en la fundación que había visitas de colegios allí al museo y que tienen las locomotoras exhibidas, y entonces los niños se entusiasman con eso, o sea que atraviesa todos los planos, digamos. Sí, sí. También en las escuelas, también para difundir en las escuelas. Es uno de los museos más visitados de Madrid. Gracias, no porque sea un museo excelente, no es el Reina Sofía o el Prado, en efecto, o el Thyssen, simplemente porque van a diario colegios. Entonces Madrid es una gran ciudad y a base de tantas visitas de colegios e institutos, pues da un número global de visitantes muy alto. Y eso es un éxito y ojalá mejore, porque este museo que hay en Madrid es el museo heredado de una colección que tiene ya 60 años. Entonces todavía queda mucho por mejorar en cuanto a proyecto museográfico. Ahora bien, la colección, las locomotoras, el material que hay es de primer nivel y da mucho gusto visitarlo. Y encima está en una estación histórica, que también tiene bastante valor. Y también incluye a los aficionados, que son los que hacen las maquetas también, y claro. demás. Y también allí estuvimos los investigadores trabajando en el archivo. Esto me parece muy interesante. ¿Y cómo se financia? O sea, ¿cómo se sostiene la fundación? Aparte de su presupuesto ordinario, son transferencias de las sociedades ferroviarias que son los patronos de la fundación. Son transferencias de una sociedad a la fundación. Aparte de eso, luego si hace un congreso, busca un patrocinador o busca servir que el ministerio le ayude a hacer una actividad determinada. ¿Te referís al Ministerio de Fomento? Sí, suele ser el Ministerio de Fomento. Rara vez es otro ministerio, pero a veces a través de industria, energía, a veces medio ambiente. Por ejemplo, los ferrocarriles abandonados desde hace ya 40 años, que se pueden reconvertir en vías verdes, pues ahí trabaja el Ministerio de Medio Ambiente. Pero habitualmente es Fomento, sí. Bueno, ya que nombraste las vías verdes, coméntanos cómo funciona el programa Vías Verdes. Es muy controvertido el asunto de las vías verdes, porque se fueron cerrando vías férreas en España desde los años 60, desde el desarrollismo y de los informes Banco Mundial y la entrada de capital internacional en la dictadura de Franco. Y venía muy condicionado para que los ferrocarriles se abandonaran, porque lo moderno era hacer carreteras, el automóvil, etc. Y empezaron a cerrarse líneas. Se empezó por las líneas de vía estrecha o de trocha angosta, que decís aquí. Se cerraron bastantes líneas férreas de ese estilo, de vía métrica. Y en el año 84, ya en democracia, se decide cerrar también bastantes líneas, además muy largas, que eran líneas secundarias, de muy poca demanda, muy poco tráfico y muy maltratadas, y desde el 1 de enero del 85 dejaron de funcionar. Y entonces hubo una demanda social en determinados territorios para que se reabriera, y esto ha durado, fíjate, desde el año 85 hasta hoy todavía. Han pasado, ¿cuántos? 30 años o más, ¿no? 35. Y todavía hay demanda social para que tal o cual tramo de una línea se reabra. Pero al mismo tiempo el Ministerio dice, bueno, estos ferrocarriles cerrados los vamos a reconvertir en vías verdes. En sí mismo una vía verde es un invento interesantísimo, porque es aprovechar una infraestructura férrea para poder ir en bicicleta o andando por las montañas o por las llanuras, depende, para visitar la naturaleza, los paisajes. Como los ferrocarriles nunca tienen rampas demasiado fuertes, en bicicleta se puede ir relativamente cómodo y además atraviesan espacios naturales de mucho nivel. Y claro, pero eso estamos hablando de una opción que se usa no para las ciudades, sino para los ramales que están para las ciudades, en efecto. En el campo. Y lo controvertido consiste en que cuando una línea férrea en la que hay un reclamo social para que se reabra, al convertirla en vía verde es la manera de que ya no tenga solución. Se levantan las vías, se levanta todo y se reacondiciona como un espacio, como un corredor para el ocio en la naturaleza. Y ahí se produce la tensión con quienes quieren que se vuelva a reabrir el ramal. Eso es. Y eso todavía hoy, desde el año 85 al 2019, todavía se da en algunas circunstancias. Se va imponiendo despacio.
Y las líneas férreas que se han convertido en vías verdes, bueno, yo todas las que conozco realmente son muy interesantes para ir andando y sobre todo en bicicleta. Para el ocio, la naturaleza, realmente son elementos también de turismo rural, etc. Pero hay que reconocer las dos partes, la que se podrían reabrir líneas férreas, pero también hay algunas que no se pueden reabrir o que no se debe o que el coste es excesivo o que son líneas con un trazado demasiado complicado, que ya son disfuncionales. Está bien convertirlas en vías verdes. ¿Y cómo pensás que se podría manejar mejor esta nostalgia por el ferrocarril con un pensamiento razonable sobre la eficiencia del ferrocarril hoy? Me refiero concretamente a la solicitud generalizada en Argentina de que se vuelvan a abrir los trenes de ferrocarril y de pasajeros interurbanos. Y vos sabés que nuestro territorio nacional es muy extenso, de baja densidad de población, entonces empresarialmente no resulta muy eficiente un ferrocarril o interesante para las compañías privadas, entonces, bueno, requeriría sí o sí de un apoyo del Estado. Entonces, ¿cómo pensás vos que podemos manejar este deseo de que exista un ferrocarril interurbano de pasajeros asociado a cierta nostalgia o una idealización del ferrocarril en el pasado con respecto a las posibilidades concretas que el ferrocarril tiene hoy como empresa? Bueno, la nostalgia lleva al localismo y al nacionalismo inútil, ¿no? Que no lleva a nada práctico. La nostalgia no puede funcionar como argumento. Otra cuestión es que hacia dónde nos llevaría la racionalidad en materia de qué hacer con los ferrocarriles. El ferrocarril hay que comprender que es un medio especializado del transporte y son especializaciones diferentes. O bien dentro de las grandes aglomeraciones urbanas el transporte masivo de viajeros, o bien en las largas distancias el transporte de mercancías. Y después queda por ver qué ocurriría con los transportes de larga distancia de viajeros. En Europa y en España en particular se están construyendo bastantes líneas de alta velocidad para esto, para los viajeros en larga distancia. Y eso es, en un país como Argentina, que es mucho más grande que España o que cualquier otro país europeo, eso puede ser disfuncional. O sea, el ferrocarril tiene una especialización determinada y se mide en coste y en tiempo. Entonces, lo que conviene es que las grandes ciudades tengan trenes suburbanos, metros, ferrocarriles metropolitanos, y incluso algunas ciudades medias, ¿no? El tranvía, el trolebús, etcétera, pero recomponer o reabrir todo el tramado férreo de Argentina, a mi parecer, y yo no apenas conozco Argentina, vengo de turismo y como en este caso impartir unas pocas clases académicas, ¿no? sobre urbanismo, ferrocarriles y territorio, ¿que hay que reabrir todas? Hombre, yo creo que no, sinceramente. Claro, la tradición es que en el momento que se crea el monopolio del ferrocarril público en los tiempos de Perón es toda la red. Y cuando llegan las privatizaciones se crean monopolios pero por tramos de red. Y son todas las líneas. Luego de hecho no funcionan. Puede haber un monopolio, aunque ya prácticamente no existen, pero puede haber un monopolio que se queda con 20 vías y realmente están funcionando una o dos. Pero se mantiene la ficción de que son todas las líneas. Y esa ficción hay que acabar con ella. Hay que ver qué líneas son las que merece la pena no ya reabrir, sino recomponer por completo. Porque tenemos unos ferrocarriles que vienen del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Y necesitamos mejores tiempos, mejores calidades, entonces, y el coste es excesivo, es muy grande. Invertir en ferrocarriles supone una inversión fija, una inversión en infraestructura muy grande. No se pueden reabrir todas. Hay que seleccionar. Claro, al seleccionar unas líneas frente a otras, pues va a haber ciudades o territorios que se van a quejar o van a decir ¿por qué yo no? Claro, y este otro sí. Eso entra en tensión con el interés social, claro, que implica para muchos pueblos y pequeñas ciudades, claro, distribuidas por el territorio nacional. Es muy delicado, esto exige grandes estudios muy precisos, muy razonados, y aún así va a haber problemas, porque va a haber líneas que ya se van a cerrar de manera definitiva y otras que se van a potenciar o se van a mantener. Y eso siempre es doloroso. La experiencia en Francia que yo conozco, en España, ha sido dolorosa. Porque es un tema de actualidad, porque creo que la academia tiene mucho para aportar al medio local en este contexto en el que se va a hacer un plan de circunvalación para la ciudad de Santa Fe y van a quedar algunos terrenos desafectados y sobre eso habrá que pensar qué destino darles.
Bueno, hay una razón de oportunidad y además está muy presente. En el caso de Santa Fe hay muchas líneas férreas, alguna estación desmantelada pero quedan restos, otras estaciones que están en proceso o están pendientes de una remodelación, vías pendiente un circunvalar. Es decir, que sí que hay unas cuestiones de conveniencia política y de actualidad ciudadana. Pero bueno, en definitiva siempre estás asociando al ferrocarril o a cualquier sistema de transporte con la densidad. O sea, no hay manera viable de que un ferrocarril transite muchas distancias sin recoger a ningún pasajero. Claro, ¿no? El ferrocarril es un medio masivo de transporte. Es que pensar de otra manera nos lleva a esa nostalgia o a ser unos frikis del ferrocarril. Como yo soy filo ferroviario, soy amante de los ferrocarriles, que se reabran todas las líneas. Ya, pero ¿y quién va a ir dentro de los trenes? Para que haya trenes que den un buen servicio hace falta demanda. A veces la demanda se crea. Las líneas de alta velocidad han creado demanda nueva. Además de mejorar con otros modos de transporte, se ha creado nueva demanda. Pero aún así la inversión es enorme y no siempre compensa. Entonces tiene que haber una demanda. Y esa demanda la dan las grandes empresas, las medianas y grandes ciudades. Entonces no puede haber, como había en el siglo XIX, ferrocarriles para todos los pueblos. El ferrocarril hoy por hoy, vamos, desde hace décadas, no está adaptado al movimiento, a las necesidades de movimiento de los lugares pequeños. Además, en el siglo XIX no existía el automóvil. Claro, claro. Ahora hace tiempo tiene un fuerte competente. Y ayer nos hablabas de que el modelo norteamericano podría llegar a ser un poco más viable para Argentina. ¿Cómo? Sí, lo decía solo para las mercancías, porque para los viajeros el modelo es el europeo. España, Francia, Alemania, el Reino Unido, Bélgica. En los países europeos el ferrocarril de viajeros, incluso en Japón y buena parte de China. Los ferrocarriles para los viajeros pueden llegar a ser muy competitivos, descongestionan las carreteras, pero estamos hablando de lugares muy densos. Claro, pero ayer nos hablabas de la posibilidad de densificar después. Pero hablando del ferrocarril urbano, para las ciudades sí. Es decir, la idea es... O sea, para completar los intersticios de un área metropolitana, por ejemplo. Eso podría ser como una urbanización. Si estamos hablando posterior del interno de la ciudad, crear un ferrocarril para la ciudad o para el área metropolitana supone hablar de tranvías o de tren-tram. Y un tranvía es también un medio de transporte especializado, un medio de transporte colectivo especializado. Entonces, ¿dónde hay que poner un tranvía? Aparte de cuestiones de estrategia urbanística, tiene que haber también una cuestión de demanda. Yo siempre digo que ¿dónde podríamos poner un tranvía? Allí donde hay un autobús detrás de otro, imaginémonos 3 autobuses, uno detrás de otro y los 3 llenos. Estamos diciendo, en este corredor hace falta un tranvía, porque no podemos tener 3 autobuses, uno detrás del otro, llenos. Pero si esa circunstancia no se da, entonces el tranvía va a ser una inversión, también con una inversión fija enorme y con un coste de mantenimiento enorme. O hay una demanda grande, o se es capaz de generar una demanda grande, o si no, el coste de gestión de ese tranvía va a generar muchas pérdidas. Por eso, hablando de Santa Fe, yo proponía, no os tiréis de cabeza al tranvía. Si hay determinados corredores ferroviarios que van a ser desafectados, sí hay que asegurarse de mantener la continuidad en esos corredores, que sea un vial, que no se consuma como espacio, y que ese vial se reurbanice y se puedan poner autobuses especiales, privilegiados, con sus semáforos especiales, incluso que admitan taxis o bicicletas o lo que fuere. Si eso funciona, si eso genera mucha demanda y se ve que se puede, después de crear un metrobús, se ve que eso es importante, se podría hacer un tranvía. Pero el tranvía hay que medirlo muy bien, no se puede jugar, es un juguete político en todo el mundo el tranvía, porque es un símbolo, un icono de civilidad, de urbanización, de modernidad, de riqueza. Entonces enseguida salen políticos diciendo que vamos a poner un tranvía en nuestra ciudad. Pues bueno, pues la idea está bien si está justificada en términos de movilidad. Sí, da la impresión que la idea del modo de transporte precede al estudio de la demanda en estos contextos. O sea, no se tiene ser. la idea, bueno, deberíamos tener un tren urbano, deberíamos tener un tranvía, pero no se ha estudiado la demanda. Claro, hay que conocer muy bien la demanda. Y además la demanda espacializada, con encuestas origen-destino y saber por dónde van y por qué van y de dónde salen y a dónde se dirigen. Y después qué servicio da el transporte público. Entonces hay que pensar en términos del servicio de transporte público.
el tranvía es una herramienta más, no es una cosa distinta o que compite con el autobús. Hay que pensar cuál es la sociedad pública o incluso también privadas que dan el servicio de transporte colectivo en la ciudad. Entonces se necesita un tranvía, pero como una herramienta más que suma al autobús o al trolebús o a lo que fuere. Ahí no te he contestado a lo que decías de cuando hablaba ayer del modelo americano, pero eso me refería a cómo hacer que las mercancías de larguísimo recorrido funcionen. Estados Unidos no es un modelo de funcionamiento del ferrocarril, se abandonaron también muchos, miles, yo diría decenas de miles, no me sé el número, de kilómetros de ferrocarril. Y por eso digo, el modelo es Europa, más bien. Pero en materia de mercancías, hay varias líneas, también en Canadá, no solo en Estados Unidos, que son especializadas en mercancías. Entonces podemos tener un tren de Chicago a Los Ángeles que tiene, por ejemplo, 5 locomotoras y más de 1 kilómetro de vagones, de contenedores. Y que no es rápido. Y que va a 5 kilómetros por hora o 10 kilómetros por hora porque no necesita correr. ¿Por qué no hay que correr? Porque así la vía no sufre, el coste de mantenimiento es menor y como además no tienen viajeros, porque las cerraron en su día para todo este tipo de usos, hoy por hoy esos ferrocarriles enormes que además se pueden encontrar en internet por lo espectaculares que son esos trenes de largos, y eso compite muy bien. Pero claro, eso es un problema en Europa, donde no hay trenes tan largos. Un tren largo en Europa tiene 700 metros. Los normales tienen 200, 300, 400. Para que el ferrocarril compita con el camión, hacen falta trenes largos. Ajá. Y ese es el modelo americano. Claro, tienen sus peculiaridades que no tenemos los demás. Tienen líneas solamente para mercancías. Pero en Argentina eso se da. Si están rehabilitando ahora una línea que sale de Rosario, de Santa Fe, hacia el norte argentino, de momento es una línea exclusivamente mercante. Entonces hay que asegurarse de que, sin necesidad de tener que correr, pues que existan apartaderos largos y trenes largos, que va a hacer que esa vía rehabilitada y reabierta sea eficaz y eficiente para el transporte de mercancías. Bueno, nos hablaste del plan de circunvalación concretamente, sí, que es un tren mercante. La idea es hacer una red de cargas por allí. Nos hablaste de las posibilidades de aprovechar los corredores que quedarían desafectados para estudiar en un futuro un posible tranvía, probando primero con autobuses para ver si funciona. Y ahora me gustaría preguntarte qué harías o qué destino crees que podría tener la estación Mitre, que es la que está localizada al suroeste de la ciudad y que aún persiste abandonada sin ninguna intervención y en un barrio con muchas carencias. Bueno, en primer lugar, lo que habría que decir es que no se consuma el espacio, es decir, que no se cambie de uso, se derribe y se convierta en otra cosa. Eso es una estación terminal de ferrocarril, aunque no tenga ningún uso o tenga usos marginales. Pero si se asegura que esa estación se mantiene como estación, aunque de momento no tenga uso, en el futuro podría darse el caso. Yo lo desconozco, eso hay que estudiarlo bien. Pero en caso de que haya que estudiar ferrocarriles de viajeros en Argentina, aparte de los urbanos, suburbanos, metropolitanos, ¿dónde se podría hacer en Argentina una línea férrea que no sea demasiado larga, es decir, que pueda competir con el avión? Pues posiblemente puede ser un Buenos Aires-Rosario o un Buenos Aires-Rosario-Santa Fe, porque son ciudades no demasiado lejanas entre sí. No tiene sentido hacer un ferrocarril para ir a Mendoza, porque en avión se llega en 6 veces menos tiempo. Entonces no va a competir nunca, no va a tener funcionalidad. Pero un Buenos Aires-Rosario-Santa Fe con una línea nueva, que no necesitaría ser alta velocidad, una línea nueva, bien construida y bien gestionada, podría darse el caso de que ese ferrocarril de viajeros funcionara bien o muy bien. Y entonces, ¿a dónde se podría hacer la estación? Pues qué mejor que a la estación Mitre. Por eso yo creo que es mejor no consumir ese espacio. Si en el futuro se estima que se puede hacer ese ferrocarril de viajeros, que puede compartir uso con el mercante o no. Entonces yo creo que para eso es interesante mantener Mitre. Aunque sea por lo menos no consumir el espacio, bueno, si en el futuro se hace un ferrocarril, esa será la estación central de Santa Fe. Además, si esa es una estación central de Santa Fe, será una buena oportunidad urbanística para reconvertir ese sector de la ciudad, para darle mejoras de urbanización, equipamiento de nivel ciudad en ese sector de la ciudad que ahora mismo no lo tiene, etcétera. Bueno, Luis, ha sido muy amable, muy claro como siempre, y muchas gracias por haber venido a Santa Fe. Muchas gracias a ti. Seguimos hablando.
Gracias.